El tema sobre el que me propongo hablar en estas conferencias me parece de especial importancia en vista de las condiciones actuales. Al principio, permítanme enfatizar que no hay ningún elemento de sensacionalismo ni nada por el estilo en la elección del título El Quinto Evangelio, porque espero mostrar que en un sentido definido y que es de particular importancia para nosotros en la era actual, es posible hablar del Quinto Evangelio y que, de hecho, ningún título es más adecuado para lo que se pretende, aunque, como explicaré, este Quinto Evangelio no se ha escrito aún. En tiempos futuros de la humanidad, ciertamente existirá en una forma definida. Sin embargo, en cierto sentido, mejor sería decir que es tan antiguo como los otros 4 evangelios. Para poder hablar sobre este Quinto Evangelio, tendremos que, a modo de introducción, estudiar ciertos asuntos que son esenciales para cualquier comprensión real del mismo. Para empezar, permítanme decir que ciertamente no está muy distante el tiempo en que, incluso en la enseñanza primaria, en la educación más elemental, la rama del conocimiento comúnmente llamada historia se presentará y enseñará de manera bastante diferente. Es cierto, y estas conferencias deberían ser una especie de confirmación de ello, que en tiempos futuros, en el estudio de la historia, incluso en la más elemental, el concepto o la idea de Cristo desempeñará un papel muy distinto y más importante del que ha desempeñado hasta el presente. Sé que tal afirmación parece muy paradójica, pero recordemos que, en tiempos pasados no muy lejanos, hubo innumerables corazones humanos que se volvieron hacia Cristo con sentimientos de un fervor inmensamente mayor que el que se puede encontrar hoy en día, incluso entre los cristianos más eruditos de Occidente. En épocas anteriores, estos sentimientos de devoción eran incomparablemente más intensos. Cualquiera que estudie escritos modernos y reflexiones sobre los principales intereses de las personas hoy en día, tendrá la impresión de que el entusiasmo y la calidez de los sentimientos por la idea del Cristo están disminuyendo, especialmente en aquellos que reclaman una educación actualizada. A pesar de esto, acabo de decir que a medida que avance nuestra era, la idea de Cristo desempeñará un papel mucho más importante que hasta ahora en el estudio de la historia humana. ¿No hay en ello una absoluta contradicción? Y ahora abordaremos el tema desde otro punto de vista. He podido hablar en varias ocasiones, incluso en esta misma ciudad, sobre el significado y el contenido de las ideas sobre el Cristo. Y en los libros y cursos de conferencias que están disponibles, se pueden encontrar muchas enseñanzas profundas de la ciencia espiritual sobre los secretos de la entidad de Cristo. Cualquiera que estudie lo que se ha dicho en nuestras conferencias, cursos y, de hecho, en todos nuestros escritos, se dará cuenta de que cualquier comprensión real del ser crístico necesita una preparación extensa, que los conceptos y pensamientos más profundos deben ser conocidos y tenidos en cuenta si se desea alcanzar cierta comprensión de Cristo y del impulso de Cristo trabajando a través de los siglos. Si nada indicara lo contrario, posiblemente se podría pensar que es necesario el conocimiento de toda la antroposofía antes de que pueda existir una correcta idea de la naturaleza del Cristo.
Pero si observamos el desarrollo de la vida espiritual de los últimos siglos, nos encontramos de siglo en siglo con la existencia de un conocimiento profundo y detallado que apunta a la comprensión de Cristo y su revelación. Durante siglos y siglos, los hombres han aplicado su pensamiento más noble y profundo en sus intentos por alcanzar una comprensión del Cristo. También podría parecer que solo los logros más altamente espirituales de los hombres serían suficientes para tal comprensión. ¿Pero es este el caso? Una reflexión bastante simple mostrará que no lo es. Pongamos sobre una balanza espiritual, por así decirlo, todo lo contribuido hasta ahora por erudición, ciencia e incluso antroposofía para una comprensión del Cristo. En el otro platillo pongamos todos los sentimientos profundos, todos los impulsos del alma de los hombres que a través de los siglos han hecho que sus almas se vuelvan hacia el ser llamado Cristo. Se encontrará que el platillo sobre el que se ha puesto toda la ciencia, toda la erudición o toda la antroposofía, todo lo que se puede aplicar para explicar la figura de Cristo se elevará rápidamente. Y los sentimientos e impulsos que han llevado a la humanidad hacia el Cristo hacen bajar el otro platillo. No es exagerado decir que una potencia de incalculable fuerza y grandeza ha salido del Cristo y que la erudición acerca de Él ha contribuido menos que nada a este impulso. Verdaderamente habría sido malo para el cristianismo si, para unirse a Cristo, los hombres hubieran tenido que recurrir a todas las disertaciones aprendidas de la Edad Media, de los escolásticos, de los padres de la Iglesia, o incluso a lo que la antroposofía contribuye hoy en día hacia una comprensión del Cristo. Todo este conjunto de conocimientos sería de muy poca ayuda. No creo que alguien que estudie el transcurrir del cristianismo a través de los siglos, con una mente sin prejuicios, pueda plantear ningún argumento serio contra esta línea de pensamiento. Pero el tema puede abordarse desde otro lado. Remontémonos a los tiempos precristianos. Volvamos nuestro pensamiento a los tiempos anteriores al cristianismo. Solo necesito mencionar algo de lo que los que están sentados aquí son ciertamente conscientes. Solo necesito recordarles los antiguos dramas griegos, especialmente en sus formas primitivas. Al representar al héroe divino o al ser humano en cuya alma estaba trabajando un dios, en cierto modo expresaban, desde el escenario, una clara e inmediata visión del divino obrar y tejer. Basta señalar que en la gran obra poética de Homero teje el obrar de lo espiritual. Basta nombrar las grandes figuras de Sócrates, Platón, Aristóteles. Con estos nombres se presenta ante nuestra alma una suprema vida espiritual que actúan en un determinado campo. Si dejamos todo lo demás a un lado y miramos solo a la figura única de Aristóteles, que vivió siglos antes de la fundación del cristianismo, se nos presenta lo que, en cierto sentido, hasta en nuestro tiempo, no ha sido superado ni posteriormente desarrollado. El pensamiento y el procedimiento científico de Aristóteles son de tan inmensa categoría que podemos afirmar que se había alcanzado un nivel supremo del pensar humano de manera tal que, hasta ahora, no se ha producido un incremento al respecto.
Por un instante, vamos ahora a establecer una singular hipótesis que es necesaria para la continuación de nuestras conferencias. Representémonos que no existiesen los evangelios como fuente de información sobre la figura de Cristo. Supongamos, por un momento, que no existieran primitivos documentos que hoy tenemos en nuestra mano como el Nuevo Testamento, que no existen los evangelios. Vamos a hacer caso omiso de lo que se ha escrito o dicho sobre la fundación del cristianismo. Solo tomaremos en consideración el devenir del cristianismo como hecho histórico, lo que sucedió en la humanidad en el transcurso de los siglos poscristianos. Vamos a considerar lo que realmente sucedió sin recurrir a los evangelios, sin los hechos de los apóstoles ni las epístolas de San Pablo. ¿Qué es lo que sucedió? Dirigiendo nuestra atención en primer lugar al sur de Europa, en un cierto periodo de la historia, encontramos una cultura espiritual muy altamente desarrollada, como se representa en Aristóteles. Fue una vida espiritual sublime, desarrollándose a lo largo de los siglos siguientes de una forma muy singular. En el momento en el que el cristianismo comenzó a abrirse camino en el mundo, un gran número de hombres que habían asimilado la cultura espiritual de Grecia vivían en el sur de Europa. Si examinamos la evolución del cristianismo hasta la época de Celso, célebre por sus violentos ataques contra el cristianismo, incluso en el segundo y tercer siglo después de Cristo, hay en el sur de Europa, en las penínsulas griega e itálica, hombres de la más alta cultura espiritual, numerosos hombres que habían acogido las sublimes ideas de Platón, hombres cuya sutileza de pensamiento fue como la continuación de la de Aristóteles, espíritus refinados y poderosos de la cultura griega, romanos de cultura griega, que a la sutileza del espíritu helénico añadieron lo impulsivo y personal del romanismo. En este sentido, penetra el impulso del cristianismo, al que, para aquel tiempo, puede caracterizarse como sigue. En cuanto a la intelectualidad y al caudal del saber, los representantes del impulso cristiano de aquel tiempo, comparados con la cultura de numerosos hombres romanos y griegos, aparecen verdaderamente como gente inculta. En un mundo de madura intelectualidad se introducen hombres sin cultura. Y allí se nos presenta un singular espectáculo. Esas gentes de naturaleza sencilla, los portadores del primitivo cristianismo, extienden este cristianismo en el sur de Europa con relativamente gran rapidez. Si ahora, con lo que por la antroposofía nos es posible comprender, consideramos a esos hombres sencillos, que en aquel tiempo difundieron el cristianismo en el extranjero, nos daremos cuenta de que no sabían nada de la naturaleza del Cristo. No necesitamos pensar aquí en ninguna concepción de Cristo en su gran entorno cósmico, sino en concepciones mucho más simples de Cristo. Los primeros portadores del impulso cristiano que se abrieron paso en el mundo del aprendizaje griego altamente desarrollado, no tenían nada que aportar a este ámbito de la vida grecorromana salvo su propia interioridad, su conexión personal con el Cristo a quien tanto amaban. Porque esta conexión era tan querida para ellos como la de sus propios parientes y amigos. Aquellos que trajeron al mundo grecorromano en esos días del cristianismo que ha continuado hasta nuestros días, no eran teósofos bien formados. De ninguna manera eran personas altamente educadas. Es cierto que los gnósticos,
que eran los sabios teósofos de aquellos tiempos, se habían elevado a ideas sublimes sobre Cristo. Pero incluso ellos contribuyeron solo con lo que debe colocarse en el platillo ascendente. Si todo hubiera dependido de los gnósticos, el cristianismo ciertamente no habría hallado su camino en todo el mundo. No fue una intelectualidad altamente desarrollada que vino del este causando el declive relativamente rápido de la antigua cultura helénica y romana. Ahí tenemos un aspecto de la imagen. Observemos el otro lado cuando consideramos a los hombres de alto nivel intelectual, comenzando por Celso, el enemigo del cristianismo, que incluso entonces presentó todos los argumentos que aún son válidos hoy en día, hasta Marco Aurelio, el filósofo en el trono. Pensamos en los neoplatónicos con su sutil erudición, cuyas ideas hacen que las de la filosofía de hoy en día parezcan un juego de niños, por lo que las superan en gran altura y amplitud de visión. Pensando en todos los argumentos contra el cristianismo, traídos desde el punto de vista de la filosofía griega por estos hombres de alta eminencia intelectual en el mundo de la cultura grecorromana, la impresión que tenemos es que ninguno de ellos entendió el impulso de Cristo. El cristianismo fue difundido por hombres que no entendían nada de su verdadera naturaleza y combatido por una cultura altamente desarrollada, incapaz de comprender su significado. Verdaderamente, el cristianismo hace una extraña entrada al mundo, con partidarios y oponentes que no entienden nada de su naturaleza real. Y sin embargo, hubo hombres que llevaban dentro de sus almas el poder de asegurar para el impulso crístico su victoriosa marcha por el mundo. Contemplemos ahora a los que, con cierta grandeza, se consagraban a defender al cristianismo, como el famoso padre de la Iglesia, Tertuliano. Vemos en él a un romano quien, si nos fijamos en su modo de hablar, es el recreador de la lengua latina. Un hombre que, por su acierto en el uso vivo de las palabras, se nos presenta como una personalidad realmente importante. No obstante, si nos preguntamos qué hay detrás de las ideas de Tertuliano, resulta que todo cambia. En sus ideas y pensamientos da muy poca evidencia de eminencia intelectual o espiritual. Los partidarios del cristianismo, incluso del calibre de Tertuliano, no logran nada muy considerable. Y, sin embargo, como personalidades, estos hombres son potentes como Tertuliano, a cuyos argumentos ningún griego altamente educado podría atribuir mucho peso. Hay algo en Tertuliano que llama la atención, pero ¿qué es exactamente? Ese es el punto importante. Seamos conscientes de que aquí existe un problema real. ¿A qué se debe que vayan influyendo sobre la evolución los portadores del impulso del Cristo, si ellos mismos entienden poco de la naturaleza del impulso del Cristo? ¿A qué se debe que influyan los santos padres, incluso Orígenes, quienes dan la impresión de que les falta experiencia? ¿Qué es lo que sobre la naturaleza del impulso del Cristo ni la cultura grecorromana es capaz de comprender? ¿Cuál es la razón de todo esto? Pero demos otro paso más. El referido fenómeno se nos presenta en forma más acentuada si consideramos en la historia.
vemos pasar los siglos en que el cristianismo va extendiéndose por Europa entre pueblos como los germánicos, con ideas y cultos religiosos muy distintos. Pueblos aparentemente unificados por sus ideas religiosas, los cuales, no obstante, acogían con los corazones abiertos en la fuerza del impulso del Cristo, como si hubiera sido parte de su propia vida. Si miramos los misioneros germánicos más influyentes, vemos que no eran, en modo alguno, hombres de preparación escolástica o teólogos. Por el contrario, eran aquellos de alma más bien sencilla, que actuaban entre las gentes y les hablaban con ideas sencillas y cotidianas, pero directamente al corazón. Sabían expresarse de tal forma que sus palabras llegaban a lo más hondo del alma de quienes los escuchaban. Eran hombres humildes que se dirigían a todas partes y que actuaban de la manera más eficaz. Por un lado, tenemos la expansión del cristianismo a través de los siglos. Por otro lado, admiramos que este mismo cristianismo da pie a una importante erudición, ciencia y filosofía. No subestimamos esta filosofía, pero centraremos nuestra atención hoy en el hecho notable de que hasta la Edad Media, los pueblos entre los cuales el cristianismo se extendió de tal manera que pronto se convirtió en parte de sus almas, habían vivido hasta ahora con bastantes diferentes formas de pensamiento y creencia. Y en un futuro no muy lejano, se enfatizarán muchas otras características en relación con la difusión del cristianismo. En lo que respecta al efecto producido por esta expansión del cristianismo, no será difícil estar de acuerdo con la afirmación de que hubo un periodo en que estas enseñanzas cristianas fueron la fuente de un ferviente entusiasmo. Pero en los tiempos modernos, el fervor que en la Edad Media acompañó la expansión del cristianismo parece haberse extinguido. Ahora pensemos en Copérnico y toda la ciencia natural moderna hasta el siglo XIX. Podría parecer que esa ciencia natural, que desde la época de Copérnico se ha convertido en parte integral de la cultura occidental, hubiera estado actuando de forma contraria al cristianismo. Los hechos externos de la historia podrían corroborarlo. Por ejemplo, hasta los años 20 del siglo XIX, la Iglesia Católica había puesto en el índex a Copérnico, pero eso no impidió que Copérnico fuera un monje católico. Lo mismo ocurre en Giordano Bruno, que fue quemado por hereje, pero era miembro de la orden dominica. Las ideas de estos dos pensadores se basaron en el cristianismo y su trabajo fue el resultado del impulso cristiano. Mantener que estas enseñanzas no fueron los frutos del cristianismo denotaría una comprensión muy pobre por parte de aquellos que afirman mantenerse firmes por la Iglesia. Estos hechos que acabo de exponer solo demuestran que la Iglesia no entendió bien los frutos del cristianismo. Quienes vean más profundamente las raíces de estas cosas reconocerán que lo que los pueblos han logrado, incluso en los siglos más recientes, es el resultado del cristianismo. De que el cristianismo apartó la mirada del hombre de la tierra hacia las amplitudes celestiales, como lo hicieron Copérnico y Giordano Bruno. Tal cambio solo fue posible dentro de la cultura cristiana y a través del impulso crístico. Quienes observen las profundidades y no simplemente la superficie de la vida espiritual, comprenderán algo que, aunque parezca muy paradójico cuando lo diga ahora, no deja de ser cierto. Ante esta observación más profunda, un jeque, a pesar de su oposición al cristianismo,
solo podría haber surgido del suelo de este mismo cristianismo. Sin la existencia de la cultura cristiana, no hubiera sido posible el fenómeno de Ernst Haeckel. Y por mucho que las ciencias naturales modernas puedan tratar de promover la oposición al cristianismo, esta ciencia natural es, en sí misma, un fruto del cristianismo, un desarrollo directo del impulso cristiano. Cuando la moderna ciencia natural haya superado las dolencias de la infancia, la humanidad llegará a comprender con bastante claridad que, si se siguen sus conclusiones lógicas, esto llevará a la ciencia espiritual, que hay un camino completamente firme de Haeckel a la ciencia espiritual. Cuando se comprende eso, también se dará cuenta de que Haeckel es cristiano de principio a fin, aunque él mismo no lo sabe. No tiene idea de ello. Los impulsos cristianos han dado a luz no solo a lo que dice ser cristiano, sino también a lo que en apariencia parece ir en contra del cristianismo. Esto pronto se realizará si estudiamos la realidad subyacente, no solo los conceptos e ideas que se expresan en palabras. Como se puede leer en mi ensayo sobre la reencarnación y el karma, una línea directa conduce desde la teoría darwiniana de la evolución a la enseñanza de vidas terrenales repetidas. Pero para entender estas cosas correctamente, debemos ser capaces de percibir la influencia de los impulsos cristianos con ojos completamente libres de prejuicios. Cualquiera que comprenda las doctrinas de Darwin y Haeckel y esté convencido de que solo como movimiento cristiano era posible el movimiento darwinista, aunque Haeckel no tenía idea de esto, Darwin estaba al tanto de ciertas cosas. Cualquiera que se dé cuenta de esto verá que, consiguientemente, conduce a la idea de la reencarnación. Quien, además, posee cierto poder de clarividencia, este mismo camino lo llevará al origen espiritual de la raza humana. Ciertamente es un camino más largo, pero con la ayuda de la clarividencia, un camino correcto que, desde el haeckelismo, conduce a la concepción espiritual del origen de la evolución terrestre. Pero también puede suceder que sin compenetrarse del principio vital del darwinismo, se lo tome tal como hoy se presenta. Dicho de otro modo, si se toma al darwinismo como impulso, sin poseer la viviente comprensión del cristianismo que le es inherente, llegará a algo extraño. En otras palabras, si el pensamiento darwiniano se convierte en un impulso para alguien que carece de una comprensión profunda del cristianismo, puede terminar sin comprender el darwinismo ni el cristianismo. El buen espíritu del cristianismo y el buen espíritu del darwinismo pueden abandonarlo por igual. Pero si tiene una idea del genuino espíritu del darwinismo, entonces, por muy materialista que sea, su pensamiento lo llevará de vuelta a la tierra, al punto de reconocer que jamás el ser humano puede haberse desenvuelto de formas animales inferiores, sino que necesariamente debe de ser de origen espiritual. Es llevado al punto donde el hombre es percibido como un ser espiritual, flotando como si estuviera sobre el mundo terrenal. El darwinismo, si se desarrolla hasta su conclusión lógica, lleva a este reconocimiento. Pero si alguien ha sido abandonado por el buen espíritu del darwinismo y cree en la idea de la reencarnación, puede imaginar que él mismo alguna vez
vivió como un simio en alguna encarnación del planeta Tierra. Cualquiera que pueda creer esto carece de toda comprensión real del darwinismo y del cristianismo, y debe haber sido abandonado por los buenos espíritus de ambos. Porque el darwinismo, constantemente elaborado, no puede conducir a tal creencia. En tal caso, hay que transferir, de manera totalmente exterior, la idea de la reencarnación a esta cultura materialista. Es posible, por supuesto, que el darwinismo moderno sea despojado de sus elementos cristianos. Si esto no sucede, descubriremos que en nuestros tiempos los impulsos del darwinismo han nacido del impulso de Cristo, que los impulsos del cristianismo funcionan incluso cuando son negados. Por lo tanto, encontramos que en los primeros siglos el cristianismo se extiende bastante, independientemente de la erudición y el saber de sus adeptos. En la Edad Media se propaga de tal manera que los escolásticos, con toda su experiencia, pueden contribuir muy poco a ello. Y finalmente, tenemos la paradoja del cristianismo que aparece en el darwinismo como en una imagen invertida. Todo lo que es grandioso en la concepción darwiniana deriva su fuerza motriz de los impulsos cristianos. Los impulsos cristianos dentro de ella conducirán esta ciencia de sí misma, más allá del materialismo. Los impulsos cristianos se han extendido por canales extraños, en ausencia, por lo que parece, de intelectualidad, saber, aprendizaje y erudición. El cristianismo se ha extendido independientemente de los puntos de vista de sus seguidores u opositores, incluso apareciendo de forma invertida en el dominio del materialismo moderno. Pero, ¿qué es exactamente lo que se extiende? Se podría afirmar, lo que se extiende es el sentimiento moral que el cristianismo infundió a la humanidad. Pensemos solo en la vida moral de los hombres en esos tiempos y encontraremos mucha justificación para la furia de los hombres que representaban al cristianismo contra aquellos que eran sus enemigos reales o supuestos. Incluso el poder moral que podrían haber poseído las almas sin mucha educación intelectual no nos impresionará mucho. Entonces, ¿qué es este impulso misterioso que se expande por el mundo? Preguntémonos qué nos dice al respecto la ciencia espiritual, la conciencia clarividente. ¿Qué es lo que impera y obra en los hombres incultos que desde el este penetran en el helenismo y romanismo altamente cultos? ¿Qué impera en aquellos hombres que traen al cristianismo al mundo ajeno de las tribus germánicas? ¿Qué es lo que realmente funciona en la ciencia natural materialista de los tiempos modernos, cuyas doctrinas ocultan su verdadera naturaleza? Finalmente, ¿qué es lo que reina en todas esas almas si no son impulsos intelectuales ni siquiera morales? ¿Qué es este poder? Es el Cristo mismo quien a través de los siglos avanza de alma en alma, de corazón en corazón, sin importar si las almas lo entienden o no. Nos corresponde dejar de lado los conceptos que se han arraigado en nosotros.
dejar de lado todas las nociones científicas y señalar la realidad, mostrando cuán misteriosamente Cristo mismo está presente en multitud de impulsos, tomando forma en las almas de miles de seres humanos, llenándolos con su poder. Es Cristo mismo, trabajando en hombres simples, quien anda por el mundo de la cultura grecorromana. Es Cristo mismo quien está al lado de aquellos que, en tiempos posteriores, llevan al cristianismo a los pueblos germánicos. Es Él, el Cristo mismo en toda su realidad, quien se abre paso de un lugar a otro, de alma en alma, penetrando en ellas, no importa las ideas que tienen sobre Él. Déjenme hacer aquí una comparación trivial. ¿Cuántas personas hay que no entienden nada acerca de la composición de los alimentos y que, no obstante, están bien alimentadas? Ciertamente significaría morir de hambre si el conocimiento científico de los alimentos fuera esencial para la alimentación. La alimentación no tiene nada que ver con la comprensión de la naturaleza de los alimentos. Del mismo modo, la difusión del cristianismo sobre la tierra no tuvo nada que ver con la comprensión que los hombres tienen de él. Ese es el hecho extraño. Lo característico es que la penetración del cristianismo en el mundo de ninguna manera dependía de su comprensión por parte de los hombres. He aquí un secreto que solo se puede esclarecer si se contesta la pregunta: ¿cómo obra el Cristo mismo en el ánimo de los seres humanos? Cuando la ciencia espiritual, la investigación clarividente, se hace esta pregunta a sí misma, se la lleva, en primer lugar, a un suceso del cual los velos solo pueden ser levantados por la visión clarividente. Un acontecimiento que concuerda plenamente con lo que acabo de exponer. Además, veremos que ya ha pasado la época en la que el Cristo actuaba en la evolución de la manera señalada. Ahora ha llegado el tiempo en el que es necesario que los hombres lleguen a comprender y tener un conocimiento real del Cristo. Por la misma razón, también es preciso contestar la pregunta de por qué a nuestra época le había precedido otra en la que el impulso del Cristo pudo extenderse sin haber sido comprendido. El acontecimiento al que la conciencia clarividente es conducida es el de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. La visión clarividente, suscitada por la realidad del impulso de Cristo, primero fue dirigida al acontecimiento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Es este evento, ante todo, el que se presenta a la investigación clarividente llevada a cabo desde cierto punto de vista. ¿Qué sucedió en aquel instante de la evolución terrestre, al principio bastante incomprensible, que se nos describe como el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles? Si se investiga con la visión clarividente lo que allí sucedió, la ciencia espiritual obtiene una respuesta, una explicación de lo que se relata. ¿Qué hombres sencillos, como eran los apóstoles, súbitamente comienzan a hablar en otras lenguas, diciendo lo que desde las profundidades del espíritu debían expresar y que nadie podría haber pensado que fueran capaces de pronunciar? Realmente fue en aquel momento cuando los impulsos cristianos comenzaron a difundirse independientemente de la comprensión de los hombres a los que se dirigían.
Partiendo del suceso de Pentecostés, fluye la corriente de la fuerza de Cristo que hemos caracterizado. ¿Qué fue, en realidad, ese acontecimiento de Pentecostés? Para la ciencia espiritual surgió esta pregunta. Y con la respuesta científico-espiritual a esta pregunta, comienza el quinto evangelio. Y con ello, seguiremos mañana con nuestras reflexiones.